es una guasada. Todas las decisiones que podemos tomar en base a toda esta información. Hace 2 años que quiero hacer este video y por tema de confidencialidad nunca pudimos, pero hoy quiero desarmar el análisis y la estrategia previa que tuvimos para cerrar un cliente con el cual ya le generamos más de 2,5 millones en facturación. Para ponerte en contexto, este cliente solo vendía de manera orgánica, quería crecer, no sabía cómo, no se había presentado en su cabeza la opción de hacer pauta. Las pocas opciones de anuncios pagos que habían hecho no le habían funcionado, pero bueno, por ahí era el clásico cliente que hacía cosas sin saber, sino por envión o por querer probar. Y lo que pasaba es que no había una estrategia detrás, no había un análisis, tomaba decisiones sin números, sin información. Y lo único que terminaba pasando era que quemaba plata y no traía resultados. Lo primero que hicimos fue hacer un análisis de la competencia para luego hacer un análisis de la demanda en base a toda la información que teníamos, y es lo que te quiero mostrar. Te quiero mostrar cómo, gracias a entender la información, nos presentamos ante el cliente, lo cerramos, ya llevamos más de 2,5 millones generados para ellos, seguimos trabajando juntos porque la verdad que es que sigue habiendo mucho para hacer, mucho para mejorar, pero lo que quiero que te dé de este video es la metodología de cómo tenés que juntar la información, entenderla y por sobre todas las cosas, si vas a tratar a un cliente o si estás usando la información para tu negocio, cómo tenés que ver la información. Así que vamos a empezar. Lo primero que nada que hicimos para este cliente es analizar la competencia paid en términos de pauta, sobre todo en lo que tiene que ver con la plataforma de Google, es decir, todo lo que tiene que ver con red de búsqueda. El nombre del cliente lo voy a tapar, por eso la presentación se va a ver un poco más fea, pero lo importante que quiero que te lleves acá es que lo que hicimos fue buscar a nuestro cliente y a los principales competidores dentro del mercado. Lo que nos dimos cuenta es que algunos competidores estaban invirtiendo en pauta, que es lo que se ve acá en esta última columna, otros no, pero empezamos a ver cómo estaban posicionados, cuánto tráfico orgánico se estaban llevando, la cantidad de palabras clave que estaban teniendo, la cantidad de backlinks, es decir, cuántas webs estaban referenciando a nuestra competencia y a nosotros. Y nos empezamos a dar cuenta de que estábamos bastante mal parados. Entonces empezamos a entender cómo estaba compuesto el mercado, cuántos competidores estaban poniendo pauta, cuántos no estaban poniendo pauta, y empezamos a detectar que estos 3 competidores eran los que estaban poniendo pauta, de los 5 que vimos, o sea, de las 5 empresas que estábamos analizando, los 3 estaban poniendo pauta. En mayor o menor medida, pero esa pauta es la que a veces te termina marcando la diferencia entre duplicar tu facturación o no. Entonces, eso fue lo primero y principal que vimos. Es decir, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está nuestra competencia? ¿Qué están haciendo los demás? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Y qué tan bien o mal estamos respecto a los demás, tanto en la cuota de tráfico, en el contenido de marca o sin marca, o de pago orgánico o no? Contenido de marca o sin marca es cuando la gente entra a Flechabús, por ejemplo, en este caso flechabús.com.ar, 20% entra para hacer una búsqueda de pasajes en micro o en bus, y el otro 80% entraba porque buscaba pasaje Flechabús. Después lo que hicimos, trajimos la cantidad de keywords que está pautando la competencia, cuánto tráfico generaban todas esas palabras clave, es decir, la competencia estaba pagando por posicionar, en este caso, por ejemplo, plataforma 10 en ese momento estaba pagando por posicionar 20.200 palabras clave. Esas 20.200 palabras clave les simbolizaban esta cantidad de tráfico, y contra la competencia ellos estaban llevando el 91% del tráfico con esas keywords y estaban pagando $43.000, o sea, un competidor grande. Y acá calculábamos entonces cuánto costaba la adquisición de esa visita. Entonces lo que vimos es que de los 5, o sea, nosotros y 4 competidores más, 3 estaban poniendo pauta, los montos que estaban poniendo y cuánto estaban pagando. Entonces ya ahí empezamos a jugar con la información que tenemos para empezar a entender, en el caso que querramos pensar en poner pauta, cuánto tenemos de mínima que tener, porque si no, no merece ni la pena empezar a competir contra algunos monstruos u otros más chiquitos. Porque a veces nosotros queremos empezar a competir con los chiquitos, es decir, empezar a comerle cuota de tráfico a los chiquitos y no necesariamente ir contra los grandes, que a veces no merece la pena desde un punto de vista estratégico. Pero ¿qué encontramos? Y hubo algo súper interesante con la acción de los competidores. Cuando nos pusimos a analizar las palabras clave, entendimos que los competidores estaban pautando muchas palabras clave, de las cuales usaban nuestro nombre de marca. Es decir, que todo el público que estaba buscando pasajes más nuestra keyword de marca, se lo estaban llevando ellos porque ellos estaban pautando. Entonces, en la red de búsqueda en Google,
Ellos salían como primera opción y nosotros salíamos como segunda o como tercera, dependiendo cuántos competidores teníamos encima. Entonces, por ejemplo, por mes, este competidor se estaba llevando casi 4.000 visitas. O sea, eso ya eran 4.000 visitas con intencionalidad de compra. Es decir que depende el costo, la tasa de cierre que tengamos o el porcentaje de conversión, la cantidad de ventas que estábamos perdiendo. Segundo competidor estaba haciendo lo mismo, se estaba llevando casi 5.000 visitas de todas las que estaba pautando. Es decir, que nos estaba robando tráfico. Ya llevamos 4.000 más 5.000, ya llevamos 9.000 visitas por mes. Y un tercer competidor se estaba llevando 1.700. O sea, más de 10.000 visitas por mes estábamos perdiendo solo porque la competencia nos estaba pautando nuestra palabra clave de marca. Y eso era un problema grande a solucionar, porque esas 10.000, si cerramos el 5%, era un número interesante. Solo con eso. Entendiendo esto, y acá es cuando el cliente abrió los ojos gigantes porque dijo, che, realmente estamos perdiendo, hicimos un consolidado de tráfico e inversión. O sea, básicamente lo que hicimos fue empezar a ver qué pasa y, o sea, qué pasaría en un escenario, en una estimación de demanda pesimista si nosotros invirtiéramos para recuperar todo ese tráfico. Entonces, lo que vimos es que íbamos a recuperar 10.500 visitas. Aproximadamente eso nos iba a costar $422. Ese es el coste de tráfico estimado por las plataformas donde las cuales nosotros hacemos los análisis. Y lo que dijimos es, che, si nosotros pautamos eso y teniendo una estimación de demanda bastante mala de cerrar el 1,5% de conversión de todas las que vienen, generaríamos en su momento, esto es 2022, o sea, esta plata no existe, generaríamos 1.200.000 pesos más extra por mes. Y nosotros solo invertiríamos 100.000 pesos. Es decir, que íbamos a estar generando un ROAS de 11. Es decir, por cada peso que pusiéramos íbamos a estar tratando 11 pesos nuevos. Entonces acá fue cuando el cliente dijo, che, realmente sí, merece la pena traer porque no solo vamos a ganar más plata, sino que además vamos a traer todos esos clientes que nos están buscando. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros nos llevamos todos estos clientes, no es que generamos una sola venta. Ya entra a nuestra base de datos, podemos generar recompra y aumentamos el lifetime value, es decir, cuántas veces el consumidor nos compra a nosotros. Es decir, la vida del cliente con nosotros pasa a ser nuestro en vez de ser de la competencia. Y eso es un razonamiento clave que hay que tener, que es decir, ¿cuánto nos va a durar este cliente? ¿Estamos poniendo plata para adquirir un cliente por única vez o va a durar 6 meses, 8 meses, un año para toda la vida ese cliente? Porque si tiene una buena experiencia con nosotros, lo más probable es que nos vuelva a comprar. Entonces, ese fue rápidamente la estimación de demanda súper pesimista que le hicimos. O sea, le dijimos, miren, si nosotros ponemos 100.000 pesos, es decir, para adquirir estos usuarios, pagando un costo por adquisición de usuario caro y demás, tendríamos que poner 100.000 pesos y vamos a ganar 1.270.000. Es decir, que vamos a ganar 11 pesos por cada peso que pongamos en un escenario pesimista. Entonces hicimos una estimación de la demanda y lo último que hicimos fue decir, bueno, ¿cómo vamos si nos dan la plata para invertir estos 420.000 pesos? Si nos dan la plata para invertir, perdón, estos 420.000 pesos era la estimación de la demanda que nosotros proponíamos. Como mínimo eran 111.000 pesos, pero nos pareció importante plantear un escenario donde invirtiéramos más y mejor, como para empezar a generar más clientes, o sea, es decir, empezar a ganarle a la competencia. Y lo que hicimos fue básicamente hacer una distribución de presupuestos entre Google Ads, Facebook Ads en su momento, distintos tipos de campaña, tanto en Google como en Facebook, qué porcentaje o qué monto le íbamos a destinar a cada campaña, cuánto nos iba a costar cada clic, la cantidad de clics que íbamos a generar, cuál iba a ser el CTR, la tasa de retención deseada, es decir, de todos los que hagan clic, cuánta gente se va a quedar, cuánto nos va a costar finalmente adquirir cada usuario y cuánto pensábamos que íbamos, de vuelta en un escenario negativo, cuánto pensábamos que íbamos a convertir. Es decir, que nosotros, en este caso, hicimos un escenario con 420.000 pesos, donde íbamos a generar 745 tickets. Es decir, que no solo íbamos a recuperar todos los tickets que la competencia nos estaba robando, sino que íbamos a multiplicarlo por 5. Espero que se haya entendido. Lo que quiero que te lleves de este video, lo puedes volver, a lo mejor fui muy rápido, pero lo que quiero que te lleves de este video es el razonamiento que hay detrás del por qué es importante analizar la información. Es decir, hubo todo un análisis previo de qué estaba pasando con el cliente, qué estaba haciendo la competencia. Fui rápido a propósito porque lo que importa es que vos entiendas y puedas modelar para vos, para tu negocio, qué es lo que tenés que hacer y de esa manera qué tipo de decisiones tenés que empezar a tomar. Lo que pasó con este cliente fue que cuando lo cerramos empezamos a trabajar, obviamente ya le generamos $2,500,000, pero te quiero mostrar acá la pantalla, un segundo.
Porque lo que termina pasando es que nosotros, estos son dashboards personalizados que le armamos al cliente, terminamos duplicando sus ventas en los primeros 3 meses, si no mal no recuerdo. Esto ya estamos viendo el evolutivo de 2022 versus 2023. Pero lo importante acá es que veas cómo fue creciendo y cómo nosotros tomamos decisiones con información. Es decir, todo este dashboard, que es solo para el cliente, personalizado, nos va permitiendo ver mes a mes cómo vienen las sesiones, cómo vienen los boletos, cómo vienen los carritos, cómo viene todo. ¿Y por qué es importante eso? Porque nosotros no tenemos que hacer nada ciegas. O sea, si nosotros tomamos algo por intuición, estamos perdidos. Entonces, el hecho de que podamos ver todos los KPI, los canales de adquisición, cómo venimos en tráfico, o sea, es una guasada. Todas las decisiones que podemos tomar en base a toda esta información. Quiero que te debes eso. No importa qué tipo de negocio tengas, o sea, dentro del e-commerce, lo importante es que vos tomes decisiones con información. Si no tenés tiempo, no tenés ganas, no sabes cómo se hace, o lo que sea, y querés que nosotros lo hagamos por vos y te interesaría charlar con nosotros para ver dónde está tu negocio y a dónde lo querés llevar, te voy a dejar acá abajo para que agendes una reunión estratégica sin compromiso, así charlamos. Y si querés que apliquemos algo parecido a tu negocio, que hagamos un análisis, lo podemos hacer, no hay ningún problema. Así que agendate una reunión, charlamos, vemos dónde estás y cómo podemos hacer para duplicar, triplicar, quintuplicar tus ventas. Depende del negocio en el que estés. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.